Hola y bienvenidos a Telenovedicta. En este video vamos a ver qué pasó en la telenovela turca Sensal Kapimi, protagonizada por Kerem Bürsin y Andersel. El último capítulo 5, había terminado con la escena maravillosa que Serkan llevó a Eda en sus brazos, cuando Eda estaba a punto de dar explicaciones a la prensa, y se alejaron con el barco hacia el horizonte sin pensar nada. La escena perfecta había reflejado todos los sentimientos a la vez. Esta semana fue transmitida el capítulo 6. Eda le agradece a Serkan por haberla rescatado de la prensa, y Serkan está consciente que Eda iba a sacrificarse a sí misma por él, y por lo que piensa que no hay nada que agradecer. Otro día, cuando Eda va al trabajo nota que Serkan no vino, y cuando pregunta a sus compañeros le dan una respuesta misteriosa. Le dicen que cada 19 de agosto, Serkan no viene a trabajar pero nadie sabe la razón. Eda cree que Selin debería saber la razón pero no está segura que se lo diga. En este momento vemos a Serkan en una casa abandonada, está quitando las coberturas blancas de los muebles pero no hay ninguna pista para entender qué está haciendo allí. Uno de los clientes más importantes, Fikret, va a la oficina de Serkan y quiere hablar con él. Como que Serkan no está, le explica su problema a Eda. Dice que su mujer quiere una fiesta, y quiere que cante una cantante que se llama Sefda. Pero Sefda es muy caprichosa y para cantar en esa noche ha preparado una lista de 120 cláusulas que tienen que estar listas en 24 horas. El equipo en el trabajo insiste que es imposible que lo terminen a tiempo. Eda habla con Fikret para rechazarlo. Fikret le cuenta la enfermedad que sufrió su mujer el año pasado, y por lo que la importancia de sus deseos para él. Después de escuchar sus razones, Eda no puede oponerse porque se entera de que Fikret lo hace por amor, y acepta el trabajo sin consultar a nadie. Melek empieza a trabajar como asistente de Selin con el ayuda de Alptekin. Selin todavía no entiende cómo la prensa obtuvo el contrato y de repente sospecha de Ferit. Cuando le pregunta, Ferit siente pánico y confiesa que él es quien lo mandó a Kaan. Aunque Selin se enoja mucho, decide no decir nada acerca de esto. Eda está muriendo por curiosidad para saber lo que hace Serkan cada 19 de agosto y se lo pregunta a Selin. Selin, despreciándola, dice que es un secreto que solo ella sabe, y Serkan no comparte sus secretos con todos, sino solo con las personas especiales. Mientras tanto Serkan se enoja muchísimo a Eda por aceptar el trabajo, y prohíbe al equipo para que nadie la ayude. Pero es imposible que Eda haga esa organización a sola, por lo que forma su equipo a las espaldas de Serkan, y por fin llama a la gente frente de él, y algunos aceptan ser parte de su equipo. Serkan, aunque está furioso, tiene mucha curiosidad de qué Eda está haciendo y le hace llamar la Leila. Ve que Eda está con el manager de la cantante Sefda, que es bastante guapo. Siente celos y es incapaz de ocultar sus sentimientos. Eda, para organizar la fiesta, decide pedir ayuda a la madre de Serkan, Aydan. Aydan le da algunos consejos muy útiles, como que los clientes no saben lo que quieran, y los diseñadores tienen que entender sus deseos de sus palabras y de sus miradas. Eda siente una cercanía a Aydan y la abraza. En ese momento llega Serkan. Nota que Eda hace todo para cumplir su trabajo. Cuando el manager ve la casa, quiere cancelar el concierto porque está seguro que no pueden cumplir 120 cláusulas para mañana. Eda se siente cansada, decepcionada y se rinde. Serkan la acerca y le dice que tiene que aprender algo de sus errores, pero nada vale la pena por sus llantos tocando la cara, y añade que no debe rendirse. Serkan comienza a ayudar a sí mismo a decorar la casa, y mientras él pinta las paredes, Eda no puede quitar sus ojos de él y lo mira con amor. Pero le disturba que tengan un secreto entre ellos, y persiste para que le dice qué importancia tiene el día de 19 de agosto. Por fin Serkan cuenta que su hermano tenía un grupo de música, él también quería participar al grupo pero no pudo. Su hermano le regaló una guitarra muy especial, y le dijo de tocarla sea lo que sea en los 19 de agosto, y después murió. Serkan, con el paz de haber contado su secreto y Eda de saberlo, se quedan dormidos abrazándose en el sofá. Selin miente a Serkan para ocultar la verdad y para proteger a Ferit. Ferit se siente feliz después de saber ese comportamiento de Selin. Llega el día, y Sefda viene a casa pero encuentra defectos por todos lados, y no quiere cantar diciendo que no han cumplido sus cláusulas y se da la vuelta para irse.
Eda la para y le da una lección explicando la importancia de ese día, y los esfuerzos que dieron su equipo y la convence. Eda va a casa de Serkan para llevarlo a la fiesta, y ve a Aidan que tiene mal de cabeza. La masaje y para ayudar a superar su miedo de salir fuera de casa, cubre sus ojos y la lleva fuera de casa sin su conciencia. Para mostrar que sí puede hacerlo si lo quiere le manda el vídeo que salen fuera, explicándola su propósito. Aidan en lugar de enojarse se pone a llorar por felicidad. En la organización Fikret felicita a Eda, y ella al final había logrado cumplir su trabajo. Serkan lleva a Eda a esa casa y muestra la guitarra. Delante de la puerta se abrazan. Y vemos a Selin que mira con celos y ambición a ellos. Fue un capítulo lleno de emoción y amor, ¿no? ¿Qué les parece? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.